permite, déjeme iniciar, como ya es una tradición aquí en Sin Censura, tratando de desmenuzar los temas más importantes de la conferencia de prensa mañanera de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, en Palacio Nacional. Así inicia con mucho ánimo el presidente esta semana laboral. Buenos días. Ánimo. Estamos iniciando la semana. Bueno, hoy vamos a informar sobre una decisión que hemos tomado. Considero importante, llena de simbolismo. Hemos tomado la decisión de que deje de ser prisión la isla madre, la isla María. Es un penal que data de la época de Porfirio Díaz, 1905, y pues es la historia de castigos, de tortura, de represión a lo largo de más de un siglo. Hubo en esa isla un tiempo en que se buscó la readaptación mediante el trabajo, la educación, el bienestar. Cuando estuvo a cargo de ese penal el general Francisco J. Múgica, de 1928 a 1932, se avanzó mucho, fue un ejemplo a seguir para la readaptación social, pero luego volvió a ser un penal infame. Ahí estuvo preso José Revueltas en 2 ocasiones. Esa fue la inspiración para escribir esa gran novela, Muros de Agua, que publicó por primera vez en 1941. Posteriormente, pues, ha sido un penal de castigo de las llamadas cuerdas, el envío de presos, violación de derechos humanos, el último motín se presentó en el 2003 porque se sobrepobló la isla con 8,000 reclusos. Ahora hay 600 presos de baja peligrosidad. Vamos a liberar a más de 200 porque ya cumplen con lo que establece la ley, y otros van a ser reubicados en penales, en cárceles cercanas a sus domicilios. Los trabajadores de la isla van también a ser reubicados, y la isla se va a convertir en un centro
para las artes, la cultura y el conocimiento sobre el medio ambiente, la naturaleza, la flora, la fauna de esa isla, de las otras islas también que están a su alrededor, la isla Magdalena, Cleofas, es uno de los lugares naturales más bellos de México y va a ser una isla para los niños y para los jóvenes, campamentos para ir a conocer desde luego la historia de cómo esos modelos de castigo deben ir desapareciendo. No olvidemos que uno de los dirigentes más importantes de nuestro tiempo, Nelson Mandela, estuvo 27 años en prisión y la mayor parte de ese tiempo en una isla como esta isla María, Madre. Entonces, ya no ese tipo de castigo. Los seres humanos, aunque algunos piensen distinto, no son malos por naturaleza, son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Si tenemos una sociedad mejor, no habrá necesidad de cárceles. Tenemos que tener más escuelas, menos cárceles. Por eso, ayer viajamos a las Islas Marías, me acompañaron el secretario de Seguridad Pública, el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, la secretaria de Medio Ambiente, me acompañó el secretario de Turismo, el responsable del sistema penitenciario, el subsecretario de Gobernación, encargado de Derechos Humanos, y los gobernadores de Nayarit y Sinaloa. Quiero pedirle precisamente a Francisco Garduño, responsable del sistema penitenciario, que les haga una exposición, y luego Josefa González de la Semarnat va a explicarles sobre el uso, el destino tan importante, trascendente que van a tener las Islas Marías en el futuro. Y al final voy a firmar el decreto para que dejen de ser prisión las Islas Marías. Entonces le dejamos Toño, la palabra. Que vaya precisamente a hacer esta exposición el funcionario, tratemos de analizar esta medida que es simbólica, y bien lo entiende así el presidente Andrés Manuel López Obrador. De hecho, tan lo entiende que lo cacarea. Y yo digo que es una decisión que hay que reconocerle al presidente Andrés Manuel López Obrador. Menos cárceles, más escuelas, menos cárceles, y sigue apostándole a lo mejor del ser humano. Él dice que en esencia todos somos buenos, dará libertad a por lo menos 200 presos de los 600 y cacho que todavía permanecen en las Islas Marías. Los otros serán trasladados a centros penitenciarios federales
en otras partes de México cercanas a sus domicilios, lo que además nos deja ver una sensibilidad para los familiares que visitan a estos personajes, a estos reos, y le apuesta a convertir las Islas Marías en un ejemplo, en un centro cultural, en una zona turística, y más aún, le dedica esta decisión a José Revueltas, que estuvo en estas Islas Marías recluido, y a Nelson Mandela, el líder de la liberación del pueblo de Sudáfrica, quien también estuvo recluido en una isla. Vaya decisión del presidente, que hoy ocupa toda la mañanera. Fue en su mayoría el tiempo que consumió la mañanera este tema, porque además vienen otros análisis de la población o sobrepoblación, superpoblación en algunos centros penitenciarios. En fin, te saludo con esto, Toño, mi buen amigo Antonio Toño Ruiz en los controles de esta nave. Te saludo también con mucho gusto, Vicente. Es un buen día. Esta determinación del gobierno de México es histórica, es interesante. La realidad es que las Islas Marías, tenerlas como un centro penitenciario era tan ridículo como pensar que Lecumberri en ese entonces iba a ser también una cárcel que pudiera funcionar en estos días. Hoy, usted lo sabe, Lecumberri es el Archivo General de la Nación, ¿no? El Palacio Negro. Y bueno, pues las Islas Marías lo mismo, ¿no? Era una isla, un complejo de islas en el que la Isla Mayor fungía como una especie de barrera al estilo Alcatraz, ¿no? Para los reos, ¿no? Una isla que en un principio fue para los reos de más alta peligrosidad en México, según esto, pero que en realidad era para los enemigos del Estado, era para enemigos políticos, para presos políticos. Y después, como lo menciona López Obrador, llegó a ser pues un centro simplemente de readaptación social, como le llaman, en una isla, y que todo salió de control porque empezaron a meter cada vez más gente. Habla, creo, de 8,000 reos a principios del año 2000, ¿no? De la década del año 2000, miles de reos, hubo un motín ahí, y después se reduce a unos 600 reos, que es lo que hay en estos momentos, ¿no? Yo quiero mencionarte algo, Vicente y público consentidor, que duele como mexicano, ¿no? Creo que después de haberse convertido en la cárcel de los presos políticos, para después convertirse en la cárcel de los reos de menor peligrosidad, esa cárcel en la que podían llevar a sus familias, porque así eran. ¿Quién no vio esos documentales que hacían, agencias internacionales sobre las Islas Marías, de cómo vivían con sus esposas, con sus esposos, con sus hijos ahí, ¿no? Y que era una especie, pues, de ciudad de criminales. Lo que duele como mexicano es que no era una ciudad de criminales, era una especie de isla de los parias mexicanos. Era como si los mexicanos mandáramos a nuestros parias, a los presos de menor peligrosidad, pero que no queremos en nuestra sociedad, a una isla, y hay que se hagan bolas. Eso es lo que duele. Y eso es lo que me llama mucho la atención en estos momentos, cuando un presidente dice: se acabó eso es un trato inhumano, esas barreras de agua se acaban para siempre, vamos a convertir ese centro penitenciario en un centro de enseñanza para los niños, donde va a haber campamentos, donde se les va a concientizar en cuanto al medio ambiente. Me recordó en campaña cuando López Obrador dijo: vamos a cerrar Los Pinos y lo vamos a convertir en un museo. No se la creí, pero dije, si lo hace, wow, tiene mi voto López Obrador. Bueno, esto si lo hace, si verdaderamente empieza el traslado ya de esos 300 reos que restan, porque otros más de 200 aproximadamente van a ser liberados, y se convierte en un centro de enseñanza, un centro incluso turístico, mis respetos absolutos, y verdaderamente no podría yo criticar algo así. ¿Cómo es que verdaderamente la gente quiere criticar esto? ¿Tú te imaginas, Vicente, que alguien como Enrique Peña Nieto haría algo así? ¿Alguien como no. Vicente Fox? Claro que no, porque no hay sensibilidad. Y más allá de la decisión hoy anunciada en la mañanera, Toño, de terminar con este centro penitenciario en la Isla Mayor, en la Isla María, es algo que viene como parte del discurso del presidente, como parte de las acciones de gobierno. No podemos desasociar esta decisión de las Islas Marías con lo que viene anunciando este fin de semana, sobre todo en Badiraguato, en Canelas, Durango. La verdad que es importante entender
esa visión social, no solamente de mano dura, y creo que se equivocan los opositores a Andrés Manuel López Obrador, que dicen, ahí está el presidente, mano blandita, perdón a todos. No se trata necesariamente de una amnistía. Se trata de darle una revisión a las prácticas, a las acciones de gobierno, para darle una dimensión social. ¿Por qué, dice el presidente, terminan en malos pasos? Vamos a atacar esas razones, que son la falta de educación, la falta de infraestructura, la falta de oportunidades. A eso voy, Toño. Porque muchos que terminan en los malos pasos siempre tuvieron miedo, por ejemplo, en terminar en las Islas Marías, aunque después se convirtió en un complejo, ¿no? Pero yo sí reconozco que hay que darle el beneficio de la duda a estas acciones y a este discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque ya vimos que la mano dura no funcionó. Mano dura sí a secas. No estoy diciendo que el presidente no sea de mano dura en medio de esta implementación de este nuevo discurso, de estas nuevas acciones. Pero antes era mano dura y a ver qué pasa. Y no funcionó. Bueno, pues vamos a ver si funcionan estas acciones, este nuevo discurso, Toño. Es que, a ver, hay varios centros penitenciarios en México que tuvieron que ser cerrados porque sí, ¿no? Porque ya no podían sostenerse. Ahí tiene Perote también, ¿no? En Veracruz. Un centro penitenciario que fungió hasta los años 80, si no me equivoco, 90, ¿no? Y que era una cárcel, pues, que estaba desde épocas de la colonia. Imagínese usted. Estamos hablando de Islas Marías. A las personas que critiquen esta determinación sobre pensando tal vez que este gobierno de transición está teniendo mano blandita, quiero decirles que históricamente una cárcel como las Islas Marías no funcionaría, pero para nada. Ya es inútil tener una cárcel así. Y qué bueno que se pueda buscar trasladar a esos reos a otro lugar, y que ese lugar, que es un lugar histórico para los mexicanos, pueda ser convertido en un centro de enseñanza, así de sencillo. Ahora, yo sí creo que hace falta en México, por supuesto, más escuelas que prisiones, definitivamente. Pero es muy necesario una reforma al sistema penitenciario mexicano. Definitivamente es necesario que nuestras cárceles verdaderamente sean centros de rehabilitación para los internos y ¿por qué no decirlo? Castigo para muchos responsables, castigo para corruptos y etcétera. No castigo al estilo medievo, no me malentiendan, no estoy hablando de un castigo inhumano, sino el castigo de la sociedad, el castigo de la pena que uno enfrenta en caso de romper la ley en situaciones terribles, como lo es el homicidio, como lo es el robo calificado, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante que nosotros como mexicanos podamos tener esa certeza jurídica de obtener justicia de alguna u otra forma, pero con todas las de la ley. Justicia con derechos humanos. Y creo que sí hace falta pensar, Vicente, en prisiones como aquí en Estados Unidos, prisiones que sí son de máxima seguridad, en las que verdaderamente es imposible escaparse. Pero tenemos prisiones de máxima seguridad donde un personaje que ahora que acaba de ser condenado en Estados Unidos se escapó 2 veces. Entonces, verdaderamente necesitamos una reforma al sistema penitenciario mexicano.